Cochabamba. Llegué al terminal de Cochabamba en las horas de la mañana. Busqué dónde dejar mi mochila y salí a dar un vistazo por los alrededores, también queriendo encontrar un lugar para tomar un baño. No tuve intenciones de buscar dónde quedarme, ya sabría más tarde qué hacer. Quizás lo mismo que en Santa Cruz. Fui y encontré algunos viajeros argentinos con los que conversé un rato, ellos que parecen estar en todas partes. Les conté de mi condición de indocumentada y no me motivaron diciendo que en Cochabamba también era difícil quedarse dignamente si no se tenía el permiso de estadía en el país. Caminé, estuve por un mercado donde había de todo y me entretuve un poco viendo artesanías. Comí más pan y colada de legumbres y cereales y así transcurrió la tarde. A pesar de todo disfrutaba de mi propia compañía. Me gustaba caminar por las calles, ver a la gente, sonreír, hablar con desconocidos o simplemente sentarme a observar. En Cochabamba estaba un poco más tranquila y después de Santa Cruz esa ciudad me parecía más amigable, pero no sabía si la percibía de esa manera por tratarse de una ciudad más moderna, donde la gente estaba más en sus asuntos, o porque yo había cambiado de actitud, sintiéndome más cómoda ahora con mi nuevo chullo. Busqué mi mochila y me fui al terminal. Me encontraba tejiendo cuando dos mamitas llegaron a ver qué era lo que yo hacía. Les mostré un tejido en macramé muy sencillo, conocido entre algunos artesanos como tejido colombiano, y luego de que cada una hizo su pulsera, les mostré también cómo hacer mariposas. Ellas comprendieron todo muy rápido porque el tejido estaba en sus venas. Les conté de dónde venía y hacia dónde iba y las sentí muy cómodas conversando conmigo. Tarde en la noche empezamos a acomodarnos para dormir en un pasillo a las afueras del terminal. Yo tenía una carpa que extendía en el suelo cuando no podía armarla y nos sirvió de cama para protegernos del frío. Ya teníamos todo en orden antes de amanecer. Era lunes y yo debía ir a la oficina de migración. Pregunté a la mujer del guardaequipaje las indicaciones para llegar en bus hasta el lugar donde ya había mucha gente haciendo fila para entrar. Natalia, la encargada de gestionar asuntos como el mío, dijo que me encontraba en una situación muy grave y que en caso de no tener dinero para pagar la multa debía llamar a alguien en Colombia para que me auxiliara. Respondí que hacía mucho tiempo yo no tenía acudientes, aunque afortunadamente mis padres y mis hermanos todavía se encontraban vivos, pero ella insistió en que necesitaba comunicarme con alguna persona en Colombia y yo también le insistí en que esa opción estaba descartada. Me dijo que entonces me deportarían a Brasil y disimulé un poco para no mostrar mi incipiente desesperación y posible frustración si de verdad contemplaban llevarme de vuelta a ese país sin tener alguna consideración de toda mi travesía. Sí, Brasil era un país hermoso y hasta me hubiera quedado viviendo allá, pero la alegría que sentí cuando escuché un vallenato en el bus camino a Santa Cruz, a pesar de que no era uno de mis favoritos, había sido indescriptible. También extrañaba a mi familia porque nunca había pasado tanto tiempo lejos de ellos y ahora que se complicaban las cosas más ganas tenía de volver. Le pedí a Natalia que me deportaran a Perú, que estaba más cerca de mi destino, y ella, en tono un poco burlón, me dijo que prefería que fuera hacia Brasil porque iba a acompañarme y todavía no conocía esa ruta. Ahí supe que realmente no quería perjudicarme. Saldríamos la noche siguiente hacia La Paz y hasta ese momento yo iba a estar hospedada en las oficinas de migración de Cochabamba. Y yo hubiera querido también haber sido hospedada ese fin de semana anterior. Pero bueno, ya había sido. Me llevaron al terminal para recoger mi maleta. Ahí ya me sentía como una estrella de Hollywood, aunque en lugar de flashes de cámaras fotográficas, recibía las miradas de sospecha al estar custodiada por la policía. Cuando salimos del guardaequipajes, vi sentadas en un andén a las dos mamitas de las mariposas tejidas que me saludaron muy sonrientes. Las mariposas representan la transformación, al ser las únicas capaces de mudar toda su información genética mientras cambian de un estado a otro. Quizás no era casualidad que esas mamitas hubieran cambiado totalmente mi percepción de todo un país, y ahora que escribo esto, puedo entender cómo es de grande y a la vez sutil la magia de los animales. El policía que iba conmigo me miró
diciendo que estaba muy sorprendido de mi capacidad para hacer amistades tan rápidamente y yo, emocionada con ese gesto tan maravilloso y que tanto necesitaba mi corazón sediento de algún cariño, dije que por eso era muy triste que Bolivia se perdiera así de mis encantos, todo por causa de un pedazo de papel. De La Paz al Titicaca. La paz sea contigo, hermano, sea la paz contigo, contigo, contigo. Cantaba esa canción en la iglesia del colegio y ahora se repetía en mi cabeza cada vez que escuchaba nombrar a esa ciudad. Llegamos al terminal de La Paz y de allí tomamos un taxi hasta la oficina de migración. Todo parecía igual, curvas y casas de ladrillo. Cuando me bajé del taxi, alguien nos esperaba en la puerta del edificio de migración y me dijo apuntando con el dedo hacia mi derecha, mire allá. Tuve que tomar unas fracciones de segundo para acomodar en mi mente al Illimani, el segundo pico más alto de Bolivia. Quedé impresionada frente al nevado. Entramos a la oficina donde me reclamaron una vez más por haber entrado sin permiso al país y de paso recibí al menos 2 propuestas de matrimonio por parte de los funcionarios, diciéndome que así podría prolongar mi estadía sin tener que pagar la multa y llevándome a sospechar que era la costumbre de algunos bolivianos buscar novia entre las extranjeras indocumentadas. Me despedí con un abrazo de Natalia y de Nilton, este último el policía que me estuvo cuidando desde Cochabamba para que no me desviara del camino. De tarde me fui escoltada por otros 2 policías hacia el Desaguadero, frontera entre Bolivia y Perú, junto al lago Titicaca. La salida de La Paz parecía no tener fin, un camino serpenteado cuesta arriba custodiado por el nevado. Yo solo tomaba fotos por la ventana de la camioneta. Hacía mucho frío en el Desaguadero. Mientras esperaba los trámites de mi deportación, compartía y socializaba mis folletos de animales con algunos policías. Por descuido, mi cédula se había quedado olvidada en La Paz y tuve que esperar que la trajeran. Conforme se acercaba la noche, los policías parecían estar cada vez más entusiasmados de saber que yo no tenía otra opción que compartir habitación con ellos, y les dije que bajo ninguna circunstancia lo haría, que debían alquilar una habitación para mí, pero solo se burlaron de mi petición. Un hombre me escuchó mientras decía esto y se ofreció a llevarme a una posada que él administraba. Nuevamente yo estaba siendo rescatada por el universo, o al menos así me parecía, hasta que fui llevada a una habitación con 2 camas, una de las cuales era la de mi valiente Salvador y la otra en la que supuestamente dormiría yo. Le dije al señor que reconocía sus buenas intenciones, pero que de compartir habitación me hubiera quedado con los policías y que de no existir otra opción prefería entonces dormir en la calle. El hombre me advirtió que podía morir de frío, y yo no pensé que eso pudiera suceder, pero así fue. Fin. Bueno, no me morí, pero de haber sido así, si hubiera tenido que dormir afuera por no encontrar lugar mejor, al menos yo hubiera muerto en la plenitud de mi libertad, incluso sin un documento que me identificara como ciudadana y no persona natural. Pero por suerte pude quedarme en una de las tantas habitaciones disponibles que había en la posada y solo por tomar una pequeña precaución atravesé la pesada cama con movimientos rápidos y contundentes para no despertar a los pocos huéspedes, asegurando así que la puerta no pudiera ser abierta desde afuera. Las cobijas estaban muy frías y parecían húmedas, pero agradecí el estar a salvo de las jaurías hambrientas y del frío extremo.